Considerando que de conformidad con el decreto número 109-96 del Congreso de la República de Guatemala, corresponde a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados con Red prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación y reconstrucción por los daños derivados de los efectos de los desastres naturales y provocados, y de conformidad con dicha ley, es el ente coordinador de las entidades públicas y privadas para el cumplimiento de sus finalidades. Considerando que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME, estableció que se cuenta con una evaluación detallada de las afectaciones e impactos que las lluvias han causado a la población, y se concluye que el exceso de las mismas ha ocasionado daños significativos en viviendas e infraestructura en varios puntos de todo el territorio nacional. Además, las constantes precipitaciones han saturado los suelos en distintas partes de la República, aumentando el riesgo de eventos que puedan afectar los derechos de la población en situación de vulnerabilidad. Con base en la certificación del acta número 13-2024, extraordinaria del Consejo Nacional para la Reducción de Desastres de fecha 1 de julio del 2024, se acordó someter a consideración del señor Presidente de la República la necesidad de emitir la declaratoria de estado de calamidad pública con la finalidad de tomar las medidas oportunas que coadyuven a mitigar los efectos adversos provocados por la temporada de lluvias, debiendo garantizarse el respeto de los derechos humanos y aplicarse conforme a la ley a favor del interés general. Por tanto, en el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1, 2, 3, 138, 182, 183, literales A, E y F y 195 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamento en lo establecido en el artículo 139 de la referida normativa constitucional y los artículos 1, 2, 6, 14, 15, 31, 32, 34 y 36 del decreto 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley del Orden Público. En Consejo de Ministros decreta, artículo 1, declaratoria. Se decreta estado de calamidad pública en todo el territorio de la República de Guatemala. Artículo 2. Justificación. El estado de calamidad pública se decreta ante el alto índice de acumulación de lluvias y saturación actual de los suelos en el territorio nacional, aumentando así el riesgo de experimentar desastres naturales en los departamentos y municipios de la República, lo cual ha generado una afectación a los derechos y patrimonio de las personas y daños a bienes estratégicos del Estado. Por lo anterior, resulta necesario dictar las medidas oportunas para evitar o mitigar los efectos derivados de los fenómenos meteorológicos que inciden en la red vial y en la infraestructura destinada a la prestación de servicios públicos esenciales, el intercambio regular de bienes y servicios en la economía nacional, la seguridad alimentaria de la población, así como el acceso a la salud y educación, entre otros derechos de los habitantes. Artículo 3. Plazo. El estado de calamidad pública se decreta por un plazo de 30 días a partir de la vigencia del presente decreto gubernativo. Artículo 4. Derechos limitados. Se podrá limitar la vigencia plena de los derechos constitucionales reconocidos en los artículos 5 y 26 de la Constitución Política de la República de Guatemala en todo el territorio de la República, únicamente en los casos necesarios para implementar las medidas establecidas en el artículo siguiente. Ninguna persona podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la ley. Artículo 5. Medidas. Durante el plazo del estado de calamidad pública se decretan las medidas siguientes, que podrán implementarse en los casos estrictamente necesarios. A. Limitar el derecho de libre locomoción cambiando o manteniendo la resistencia de las personas, limitando la circulación de vehículos o impidiendo la salida o entrada de las personas en las zonas afectadas, en los lugares, carreteras y caminos que las entidades competentes determinen durante el transcurso de la vigencia del presente decreto. B. Ordenar la evacuación de los habitantes de las regiones afectadas o que estén en peligro como consecuencia de la temporada de lluvias que afecta al país, en coordinación con las entidades públicas competentes a nivel nacional, regional, departamental, municipal y local. C. Implementar todas las acciones a nivel nacional, regional, departamental, municipal y local por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados con Red, que permitan prevenir, mitigar y atender los daños derivados de los efectos de la temporada de lluvias en la República de Guatemala, y coordinará con los centros de albergues y protección de la población afectada en todo el territorio de la República de Guatemala. D. Realizar todas las acciones que permitan la atención inmediata de la población afectada por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con el apoyo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados con Red. E.
Realizar todas las acciones que tiendan a dejar libre el acceso vial a la población en las zonas afectadas por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con el apoyo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados con Red. F. Ordenar a los servidores públicos de las dependencias que integran el organismo ejecutivo que presten el auxilio y cooperación indispensable para el mejor control de la situación en las zonas afectadas, siempre que las circunstancias lo demuestren. Asimismo, requerir el apoyo de todos los particulares, municipalidades, entidades descentralizadas y autónomas para el cumplimiento de las presentes medidas que se consideran autónomas para el cumplimiento de las presentes medidas que se consideren autónomas para el cumplimiento de las presentes medidas que se consideren indispensables para el mejor control de la situación en las zonas afectadas. G. Ordenar a las autoridades civiles y militares para que, bajo la coordinación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados con Red, adopten todas las medidas necesarias con el objeto de proteger y asegurar la vida, la integridad, la seguridad y los bienes de la población de los lugares afectados. Artículo 6. Adquisición y contratación de bienes y servicios. Se autoriza al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y a la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados con Red, a realizar la adquisición de bienes, suministros, obras y servicios indispensables para solucionar situaciones derivadas del presente estado de calamidad pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 44, literal A, del decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Las adquisiciones y contrataciones efectuadas al amparo del presente artículo se realizará bajo la estricta responsabilidad de las dependencias correspondientes, debiendo observar los parámetros de transparencia y publicidad de las acciones referidas y únicamente por daños y los efectos ocasionados por la temporada de lluvias. Finalizada la vigencia del estado de calamidad pública, las entidades únicamente podrán continuar con los eventos de adquisición cuando se hayan publicado las adjudicaciones de estos en los módulos NPG o no, según correspondan, en el sistema de Guatecompras. Artículo 7. Donaciones. Las donaciones nacionales deberán ser consignadas y registradas a nombre del Estado de Guatemala, coordinadas por la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados con Red y registradas por cada unidad ejecutora. Asimismo, las donaciones que se reciban no estarán afectadas al cumplimiento de lo establecido en los artículos 53 y 53 bis del decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, de conformidad con lo regulado en el artículo 74 del decreto número 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023, vigente para el ejercicio fiscal 2024. Cada una de las dependencias involucradas deberá liquidar las donaciones recibidas en el marco del presente decreto gubernativo, en un plazo no mayor a 90 días a partir de la recepción del objeto de las negociaciones. Artículo 8. Asignación presupuestaria. Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que identifique y asigne los espacios presupuestarios para atender de emergencia y asignar las cuotas financieras a las unidades ejecutoras de manera oportuna, de conforme con la disponibilidad propia del Gobierno y del Fondo para Emergencias y Calamidades Públicas. Al finalizar el presente estado de calamidad decretado por el decreto gubernativo, la disponibilidad financiera sobrante deberá ser trasladada a su origen, si así fuera el caso. Artículo 9. Transparencia e informes. Oportunamente preséntese al Congreso de la República informe circunstanciado y medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del decreto número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. Sin perjuicio de lo anterior, las respectivas unidades ejecutoras del gasto serán responsables de publicar de oficio en sus respectivos portales de información pública los informes remitidos a la Presidencia de la República. El Ministerio de Finanzas deberá crear la estructura presupuestaria que corresponda para dar seguimiento al gasto conforme al presente decreto gubernativo y a su vez facilitará en su portal institucional un tablero de control para seguimiento de las adquisiciones realizadas al amparo del presente decreto gubernativo. Artículo 10. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República de Guatemala para que dentro del término de 3 días conozca, ratifique, modifique o impruebe el presente decreto gubernativo. Artículo 11. De la comunicación en idiomas nacionales.
Se ordena a la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala realizar de forma inmediata la traducción del presente decreto gubernativo en los idiomas nacionales mayoritarios para que se comunique y se haga del conocimiento público en las comunidades lingüísticas de todo el territorio de la República de Guatemala, bajo la responsabilidad de las autoridades departamentales, municipales y comunitarias competentes, quienes deberán recibir el apoyo de todos los medios de comunicación o similares para su difusión. Artículo 12. Vigencia. El presente decreto gubernativo entra en vigencia inmediatamente y deberá publicarse en el Diario de Centroamérica. Comuníquese Bernardo Arévalo de León, Karin Larisa Herrera Aguilar, vicepresidenta de la República, Francisco José Jiménez Iranguray, ministro de Gobernación, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, ministro de Relaciones Exteriores, Henry David Sáenz Ramos, ministro de Defensa Nacional, Jonathan Kirill Tomás Mencos Seising, ministro de Finanzas Públicas, Félix Manuel Alvarado Browning, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Anabela María Giraca Méndez, ministra de Educación, Clemen Guadalupe Gamboa Beltetón, viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Ganadería, encargada de despacho, Adriana Gabriela García Pacheco, ministra de Economía, Sandra Angelina Aparicio Sical, ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Miriam Catalina Roquel Chávez, ministra de Trabajo y Previsión Social, Víctor Hugo Ventura Ruiz, ministro de Energía y Minas, Libby del Carmen Inmaculata Gracioso Sierra, ministra de Cultura y Deportes, Ana Patricia Orantes Tomás, ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Abelardo Pinto Moscoso, ministro de Desarrollo Social, licenciado Juan Gerardo Guerrero Garnica, secretario general de la Presidencia de la República. A esta secretaría se ha presentado la siguiente moción privilegiada. Los abajo firmantes diputados al Congreso de la República presentamos la moción privilegiada siguiente, para que, con fundamento a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad de fechas 21 y 23 de agosto del 2021, dictadas dentro del expediente número 4466-2021, acción de inconstitucionalidad general de carácter parcial, se proceda a ratificar en un solo acto el decreto gubernativo número 2-2024, con la mayoría absoluta del total de diputados que integran el Congreso de la República, emitido al decreto legislativo correspondiente. Guatemala, 11 de julio del 2024, diputados ponentes Neri Ramos, Darwin Lucas. Señores representantes, se somete a discusión el decreto gubernativo y la moción privilegiada leída por secretaría. Para la discusión tiene la palabra el diputado Duvalier Castañón. Para la discusión tiene la palabra la diputada Lucrecia Marroquín. Gracias, señor presidente. Honorable Pleno. Quiero recordarles a todos los diputados aquí lo que fue el Mitch, lo que fue el Stan, lo que fue el ETA y OTA. Todos estos son verdaderos desastres naturales. Pero el estado de calamidad que hoy se pretende aprobar no es por hechos naturales como los anteriores. Estamos en la época de lluvia, por tanto, la calamidad no es natural, sino es humana. ¿Por qué hechos humanos? Lo considero así porque han sido los funcionarios quienes no han tenido la voluntad ni la capacidad de prever las crisis que se dan rutinariamente en Guatemala en algunas de las estaciones, ya sean lluviosas o secas. Hablo de falta de capacidad porque este gobierno tuvo 6 meses de transición para conocer el estado de las instituciones públicas. Entonces, ¿por qué esta situación no fue prevista por el gobierno actual? Y si a esto le sumamos 6 meses de gobierno, ¿por qué si hay dinero no se ha ejecutado lo necesario en el proceso de licitación para la prevención de estos desastres?
En la mayor parte de los estados de emergencia que hemos tenido ha acampado la corrupción, pues los procesos de licitación garantizan la transparencia del manejo de los recursos, lo que no ocurre en una emergencia. Entonces, ¿por qué acudir a un estado de calamidad para empezar a resolver un problema que evidentemente se da en cada invierno en Guatemala? A la fecha, MISIVI solo ha ejecutado el 30% de su presupuesto, lo que nos indica que solo ha utilizado el dinero dispuesto para funcionamiento. Por ello, se hace incoherente que en un presupuesto pendiente de ejecutar del 70% no sean mantenidas las carreteras y los puentes. Por lo anterior, creo que debemos discutir este estado de calamidad y el voto de la bancada unionista será en contra. Gracias, presidente, honorable pleno. Para la discusión tiene la palabra el diputado Samuel Pérez. Gracias, presidente, honorable pleno. Hoy el gobierno de Semilla tiene que reparar la destrucción que dejaron no los gobiernos anteriores, sino que todo un régimen de corrupción, robo y saqueo. Un régimen del que algunos diputados que ahí están chiflando, gritando y alegando, aquí todavía son parte y algunos se esfuerzan todos los días en restaurarlo. Con la bancada Semilla vamos a votar a favor de este estado de calamidad. Vale la pena recordar y sobre todo recordarles a los diputados de Vamos que para este momento del gobierno, Yamatei ya había aprobado 6 estados de calamidad, 3 estados de sitio. Nunca hubo quejas, nunca hubo caprichos, que no se les avisó, que no se les consultó, porque la mayoría de los consensos se hacían en el búnker de la presidencia del Congreso. Hoy tenemos un gobierno que no solo tiene que construir nueva infraestructura, sino que tiene que reparar el daño profundo que dejaron los corruptos del pasado. Y para eso urge un estado de calamidad que atienda la emergencia, pero esta vez elimine los negocios sucios. Y hay muchas diferencias. Primero, es la primera vez que desde el Ejecutivo se decreta un estado de calamidad con mecanismos de transparencia, un portal de fiscalización permanente en el Ministerio de Finanzas. Segundo, los contratos ya no van a ser a dedo, y esto es lo que le duele a algunos. Las adquisiciones van a tener requisitos técnicos, jurídicos y financieros, pero más importante, van a tener que competir, y quienes no cumplan serán inhabilitados. Tercero, no estamos pidiendo más dinero en este estado de calamidad específicamente. Este decreto no es un capricho del presidente Arévalo, es una urgencia para atender desastres y prepararse para la época más fuerte de lluvias. Cuando visiten sus distritos, diputados, vean la destrucción que dejó la corrupción del pasado y piensen en el pueblo de Guatemala que buscan representar antes de sus intereses personales. En esta ocasión no tienen excusas, no estamos pidiendo más dinero, no habrá contratos a dedo, hay mecanismos de transparencia, se limita la corrupción, no se imponen límites a las libertades individuales. Así que quienes no voten a favor de esto y luego vean inundaciones, vean las cosechas perdidas de las familias, carreteras destruidas y el gobierno tenga que esperar 4 o 5 meses para hacer compras de urgencia porque decidieron no habilitarle mecanismos ágiles, que no se le vaya a olvidar al pueblo de Guatemala quienes estuvieron de su lado y quienes se encapricharon por tratar de obtener beneficios personales. Gracias, presidente, honorable. Para la discusión tiene la palabra España. Muchas gracias, presidente, honorable pleno. Sin duda alguna, nuestro país es un país sumamente vulnerable. Sin duda alguna, cuando Guatemala necesita es solidaria y nosotros los diputados apoyamos los estados de calamidad cuando Guatemala lo necesita. Pero hay que hacer notar también que tenemos que ver el presupuesto, ya se está discutiendo el presupuesto del próximo año y queremos ver si se están programando los recursos necesarios para poder cumplir con esas eventualidades, huracanes, desastres, incendios que golpean a nuestro país año con año, o pretendemos de nuevo el próximo año estar aprobando estados de calamidad. El problema de este estado de calamidad es incapacidad, es
cambiar permanentemente directores, ministros y no poder ejecutar. Hoy mismo podemos ver las redes sociales. No se lleva el director de Covial ni de Caminos con el actual ministro. El actual ministro quiere cambiar a los que la señora ministra puso porque no tienen buena relación. Ayer mismo echaron al director de Fopavi. No es que los estados de calamidad no funcionen, sí funcionan, pero yo entiendo a la bancada oficial. Están queriendo defender algo indefendible que el pueblo de Guatemala no quiere. Y no podemos hablar de transparencia si a las 3 de la mañana adjudicaron eventos. No podemos hablar de transparencia cuando en media hora en la autopista Paleña-Escuintla adjudicaron a un solo gerente no sé cuántos millones. En 24 horas dieron 100 millones. Y eso que el Congreso de la República aún no ha aprobado el estado de calamidad. Les voy a hacer una remembranza. Como que Dios no los quisiera porque votaron en contra de Israel. Resulta que quisieron aprobar un estado de calamidad con los incendios y llovió, les apagó todos los incendios. Quisieron justificar otro estado de calamidad suspendiendo las clases de nuestros niños y nuestras niñas y dejó de llover. Dijeron que el huracán venía a Guatemala y querían irresponsablemente aprobar un estado de calamidad preventivo que no existe. Y se fue el huracán. Ni Dios los quiere. Y hoy pretenden aprobar un estado de calamidad porque los suelos están saturados y dejó de llover otra vez. Mejor saben una cosa, a ustedes que les gustan las redes sociales, vean las redes sociales. Guatemala no quiere estado de calamidad. Dejen de mentirle al pueblo de Guatemala. Es incapacidad. No pueden ejecutar. Contraten gente buena, gente capaz que le oriente al presidente de la República. Porque es un hombre bueno, es un hombre sano, pero pareciera ser que no tiene buenos asesores y funcionarios incapaces que están haciendo quedar mal al presidente de Guatemala. Muchas gracias, presidente, honorable pleno. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.